yo sé que usted, eso, ser honesto no solamente es, hey, sé honesto, no te copies la tarea, sino, sé honesto, no voy a engañar a mi esposa, sé honesto, no voy a hacer una trácala en el trabajo. ¿Puede decir que fue para usted un mentor, el coach Frank? Totalmente. Para ser un entrenador tienes que estar muy consciente de la responsabilidad que tienes, ¿sí? Porque tu imagen es muy importante. Pero el número 10 en la Biblia simboliza prueba. Número 10. Mi tío era muy disciplinado y yo tenía mucha influencia de mi tío. Como te comento, mis dos primos eran de mi edad. ¿Él fue soldado, coach? Mi tío no fue soldado, yo nací en el día del soldado, pero no creo que este no tenía o tiene la capacidad de poder dejarte algo. O sea, yo hablo en un equipo Force de una ideología y de una manera de poder crear un equipo Force. ¿Qué tal a todos? Estoy muy agradecido hoy por iniciar con este nuevo proyecto. El día de hoy, si ya pueden ver aquí, vamos a tener un invitado muy importante, bicampeón con el equipo de Prepa Tech, actualmente head coach del equipo de Dinos, y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, el coach Javier Gustavo Dame. Coach, un gustazo. Muchas gracias, Andrew. No, ¿de qué, coach? Es increíble la oportunidad que me das de poder estar aquí, de poder ayudar en este nuevo proyecto tuyo, poner en manos del Señor lo que venga de aquí en adelante y sobre todo pues poderte expresar un poquito de pues, este nuevo proyecto que tengo. Un equipo Force, pues es un libro que la verdad creo que puede impactar a mucha gente, ojalá Dios quiera que pueda llegar a más y más personas para que ponga yo ese granito de arena que es de lo que se trata, ¿no? Coach, yo sin duda alguna creo que va a ser de gran impacto para la persona que lo lea. Yo viví ese tiempo con usted, o sea, miren nada más cómo se dan las cosas, pero antes de adentrarnos, coach, un poco en el libro, a mí me gustaría mucho conocerlo un poquito más a usted. ¿Cómo surgió, coach, la pasión por el americano? Porque vamos a hablar de americano, yo creo que va a ser el 80% de nuestra conversación un poco del americano, pero ¿cómo surgió esa pasión, coach? O sea, ¿cuándo usted se adentró a ver partidos, a jugar americano, o cómo surgió todo eso, coach? Fíjate, Andrew, que yo creo que hay que dividirlo en dos aspectos. Okay. El primer aspecto sería la pasión que yo tenía como jugador, que es una pasión muy diferente a la pasión que yo tenía como entrenador, o que tuve, o que he tenido, o que tengo, porque al final de cuentas todavía soy entrenador. Sí. Eso es muy, muy diferente. Yo te puedo decir que inicié en el 79, en el Club Águilas. Mi padre Águilas me de lleva, Country, ¿verdad? Águilas de Country, sí, me lleva por primera vez al club. Yo tenía mucha influencia con dos primos que también jugaron en el club y mi tío, que en paz descanse, que también era un apasionado del deporte, le había jugado en Tigres hace mucho tiempo. Él fue el que prácticamente nos mete al club. En Tigres de Liga Mayor, coach. En Tigres de Liga Mayor, sí. Okay. Tenía relación con la universidad mi tío y pues digo, mi papá no había jugado fútbol americano, pero mi tío sí. Entonces mi tío lleva a mis primos, al día siguiente me llevan a mí, al club Águilas, y desde ahí empezó mi carrera. O sea, yo puedo decirte que mi carrera como jugador no fue muy brillante, no era un jugador muy grande físicamente, siempre fue un jugador muy chiquito, o sea, muy delgado, realmente no tenía yo el cuerpo para poder jugar, y en aquel entonces mis primos tenían el cuerpo para poder estar en el nivel 1. Entonces mi carrera empezó influenciada por mi tío, metiéndome en las categorías de 1, o sea, te estoy hablando de hormiguitas, hormigas, y era de los que no jugaban, era de los que jugaban 6 jugadas o menos, porque no tenía yo la capacidad de poder estar en 1. Cuando yo le dije a mi tío, no me metas en el 1, que no juego, no me meten a jugar. O sea, sí tenía la pasión por el deporte, pero sí, no era un deporte que yo amaba. O sea, al final de cuentas a mí me llevaron a la fuerza. O sea, no conocíamos el americano. O sea, en la escuela se practicaba el soccer entre los recreos y demás, y era lo que yo jugaba. Pues me imagino que sus papás lo hicieron más por hacer un deporte que por disciplina. Como es usted, yo me imagino que desde chiquito fue bien disciplinado. Mi mamá era muy disciplinada, mi mamá. O sea, eso se lo debo a mi mamá. Es una persona que la disciplina estaba por encima de todo, pero Andrew, mi tío era muy disciplinado.
y yo tenía mucha influencia de mi tío. Como te comento, mis dos primos eran de mi edad. ¿Él fue soldado? Mi tío no fue soldado, yo nací en el día del soldado, no creo que tenga algo que ver eso, pero bueno, a final de cuentas la situación fue así. Posteriormente, esas 2 temporadas que te digo, ya empecé a jugar en los equipos, pero me fui hasta el 3. En ese entonces había 3 equipos en algunas categorías, en otras había 2. Águilas no era un club como ahorita, no era tan grande en jugadores. Entonces empecé a jugar en los 13, en los 12. Yo tenía la gran ventaja que me dio al momento de jugar en eso, es que yo tenía más colmillo y más experiencia que esos jugadores que iban al 2 y al 3, porque yo ya había jugado en los unos. Okay. Bueno, había entrenado en los unos. Que o entrenaban conmigo. De 2 y 3 normalmente pero eran jugadores novatos. Eran jugadores novatos. En aquel entonces no había ni un veterano. Entonces yo era de los poquitos veteranos que estaban en esos equipos. Te hablo de todas las infantiles. Inclusive todavía Millet y Pigui Millet también fueron así. Ya en Junior Bantam y Bantam no, ya jugué en el 1. En mi primera Junior Bantam no fui titular, o sea, pero era un jugador muy aguerrido y estaba ahí. Bueno, coach, ahorita que menciona aguerrido, yo me acuerdo una vez ahí en el campo, ahí en Prepatec, recuerdo mucho que usted hablaba acerca de la agresividad de los jugadores. Así es. Yo sé que yo aprendí yo creo que esa época, yo le puedo decir época dorada de Liga Mayor, a lo mejor a mí me tocó ser de jugador de prepa, pero ahí lo conocí a usted como coach, y me acuerdo que era agresividad, disciplina, entrenamientos, pero como coach yo, con usted, me recuerdo mucho que usted les dijo a los jugadores que usted era un jugador que iba directo con el casco. Sí. No, definitivo. Hablo de esto. Últimamente ha bajado mucho la intensidad, sé que está bien por el cuidado, por la integridad del jugador, pero yo mismo lo digo, o sea, para mí el casco es para utilizarlo. Sé que las normas cambian, las reglas cambian, pero es algo que como coaches yo creo que nos unió ahí, fue algo que pude entenderlo y comprenderlo porque era algo que yo vivía y que a mí me gustaba jugar de esa manera. ¿Usted fue de esos jugadores también, coach? No, claro, definitivo. O sea, yo entrenaba máxima, me desgastaba al 100. O sea, es más, mis amigos, o sea, los del equipo se molestaban conmigo porque yo golpeaba en los scrimmages, o sea, no perdonaba a nadie. Realmente era un tipo irreverente en ese aspecto, o sea, hasta el grado que de repente me decían, oye, más tranquilo, y a mí me molestaba eso que me dijera un coach de la ofensiva. No me lo decía un coach de la defensa. En esos años el fútbol, digo, como bien lo dices, era mucho más agresivo. En Águilas había coaches muy agresivos realmente. O sea, que vaya, que la disciplina era parte del todo en el fútbol americano y sobre todo en ese club. Digo, no quiero demeritar otros clubes que creo también tenían grandes entrenadores y lo hacían también. Pero realmente era muy distinto actuando. Entonces, cuando tú te ponías el casco y te ibas a entrenar, ibas a entregarte al máximo. Esa fue una de las virtudes máximas que yo tuve en mi primer Junior Bantam, que a pesar de que yo no era un jugador titular, todavía recuerdo en ese entonces el entrenador en jefe de Águilas era un coach que le mando saludos, Chuy Mata, y me felicitó delante de todos los jugadores porque había hecho una práctica, no sé, tacleé tres veces atrás en un sweep a uno de los mejores corredores ahí que teníamos, y entrando como segundo. Entonces me felicita al final de la práctica y me dice, felicidades Adame, porque no siendo titular, es un vato que siempre hace las cosas a máxima y se desvive. Entonces imagínate, o sea... Me imagino que fue de gran impacto ese momento. No, gran impacto porque a final de cuentas me sentí reconocido por los demás, ¿sí? Era algo que me daba autoridad y sobre todo me daba respeto. Sí. Pero aún así no me daba la titularidad, ¿eh? O sea, aún así yo seguía peleando atrás porque había jugadores de más experiencia que yo, que habían jugado siempre en las categorías 1. Acuérdate que yo hasta Junior Bantam empecé a jugar en las categorías 1, porque iniciando mi etapa de hormigas y hormiguitas, que eran las primeras 2 categorías ya de competencia, estaba en las categorías 1, pero no jugaba, era de los que estaban sentados ahí en la banca, 6 jugadas o menos. Bueno, coach, ahorita eso es algo que usted siempre ha predicado no porque seas titular, no porque seas la estrella, tienes asegurado nada.
hay que luchar por obtener tu lugar en el campo. Claro, generalmente, sí. No, que muchas veces uno dice, no, es que ya es mi quinta temporada, ya es mi cuarta temporada, me lo merezco todo, y ya llegan con otra mentalidad que lo vivimos y lo hemos visto en jóvenes, inclusive en adultos. Me imagino que ahorita como coach de profesionales también sabe vivir, porque es algo que ya está arraigado en el corazón del ser humano, el querer, oye, pues ya, mira, ya estoy acá arriba, me relajo un poco. Fíjate, Andrew, que en mi etapa como entrenador, saltándome mucho ahí Sí, sí, sí. el tiempo, para allá vamos, pues, para allá vamos. Lo cronológico de la entrevista, en el tecnológico con Roberto, que Sí. la verdad le aprendí muchas cosas de disciplina fuerte en un equipo de fútbol que vaya, yo lo llevo hasta nuestros días ahorita. Sí. Él decía que existía un mal dentro del tecnológico, bueno, dentro de ciertos jugadores, no quiero generalizar. Sí. Y el mal era el mal del quinto año. Entonces, ¿a qué se refería él? Exactamente a lo que tú dices. O sea, que existían jugadores de quinto año que ya no se desgastaban como se desgastaron durante el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. No sé por qué. O sea, la mentalidad del jugador de quinto año, en algunas ocasiones, vuelvo a repetirte, no quiero decir que esto fue una regla genérica, no era un jugador que se desgastaba igual que los jugadores de cuarto, tercero, segundo y primer año. Y era muy impactante porque el coach en ese entonces enfatizaba eso cuando él sentía que uno de esos jugadores de quinto año no estaba dando el 100 y el coach era capaz de sentar a ese jugador de quinto año y meter un novato a ese grado. O sea, era el orgullo, a ese grado de respeto. No, pero me imagino que le pegaban del orgullo al jugador de quinto año. No, definitivo, pero a lo que quiero yo ensaltar, o sea, digamos que resaltar, no es a lo que le pegaba al jugador en el orgullo, no, sino al carácter y a la decisión de hacer lo correcto del coach que mantenía siempre al mejor jugador que estaba desgastándose en el entrenamiento, que se estaba partiendo, ¿sí? Ahí toda la maceta para poder ser el jugador titular. Sin importar la trayectoria. Sin importar la todos los logros. Era una mentalidad diferente, tú, Andrew. Yo no digo que esto ha cambiado, sino que sigue sucediendo en todos los niveles. Digo. Creo que es algo que tú lo dices, está arraigado ahí dentro de la gente, pues digamos que sigue arraigado en algunos jugadores. No queremos, vuelvo a decirte generalizar, pero es algo que no sucedía en mí. O sea, yo tuve la oportunidad de jugar hasta intermedia y pues tan al grado, fíjate Andrew, cómo son las cosas, que me desgasté al máximo durante cada práctica, que en mi último entrenamiento jugando para los troyanos de la UDEM, por taclear a un corredor, un fullback mucho más grande que yo en peso, estatura, ya era una categoría libre, ¿sí? Yo acababa de salir de la Bantam en el 90, eso fue en el 91. Imagínate, después de taclear a un jugador, me conmociono, salgo a la banca, ¿sí? Salgo a la banca en brazos. O sea, todavía recuerdo cuando verdaderamente me caí, me conmocioné, me cayó encima el jugador, o sea, fue un golpe a la rodilla, o sea, yo tacleaba abajo. ¿Usted llegó con la cabeza a la rodilla? Con la cabeza en la rodilla, lo hacía muchas veces, no era algo nuevo, pero es algo pues que, vaya, es peligroso porque vaya, resiste menos la cabeza que la rodilla. ¿Verdad? Entonces, total, me levantan a brazos, me llevan a la banca, pasan, no sé, 5 o 10 minutos, o es que ya estoy bien, me meto otra vez. O sea, ese mismo día, esa misma práctica, no se había acabado, coach, ya estoy bien, méteme. O sea, yo era titular, no quería perder la oportunidad. Me meto otra vez y yo mismo me doy cuenta dentro de que estaba prácticamente sin poder hacer las cosas bien. ¿Usted cree que era eso el miedo a perder la titularidad o más bien el miedo a perder la titularidad? Yo llegaba como un novato a UDEM, a Troyanos, vaya, en esos niveles llegar como novato y ser alguien nuevo era algo muy complicado para que te pudieses quedar. ¿Cómo me gané el respeto ahí yo? Entrenando y dando golpes ahí en los entrenamientos, haciendo mi jale de esa manera, porque no tenías otra más que aguantar banca, porque ya había jugadores arraigados ahí en ese equipo. Ay, como es en todo, ¿no? O sea, digo, eso no creo que haya cambiado. O sea, un jugador novato tiene que desgastarse al triple, güey, para que le den una oportunidad.
Entonces, no quería perder la titularidad. La temporada estaba a la vuelta de la esquina de iniciar. Voy y me meto. Me siento que ya no puedo más. Me salgo. Le digo al doctor que me cheque. Me checa, ¿sabes qué? Pues no tienes nada. Ya después de no haber visto la luz durante unos segundillos, ahí cuando me levantan y me sacan a la banca. Y desde ahí, pues ya no fui el mismo en cuestión de esa parte. Sí, llegué a tener ciertas migrañas, o sea, ciertos dolores ahí de cabeza después, semanas, meses después, ya no jugué americano y no, ya mi vida de fútbol americano se acabó. O sea, prácticamente en mi último entrenamiento, haciendo la máxima, bajando en un sweep y tacleando un corredor, güey, sin miedo, güey, sin miedo a ¿cómo se llama? A lo que pasara. A lo que pasara, porque estás tacleando un jugador de 20, 25 kilos más, 30, más que tú. Sí. Y pues esa era la chamba que me tocaba, ser cornerback, bajar a primer soporte e ir a taclear la jugada, güey, a romper la jugada para que vaya para adentro, y esa era la chamba. Desde Águilas lo hice. ¿Lo ves Desde como Junior una lección Bantam. para su vida, coach? O sea, fue algo que usted necesitó vivir. Prácticamente sí, porque yo podría, vaya, estoy convencido que trabajé intenso, o sea, Sí. fui intenso durante las prácticas desde junior, bueno, desde siempre, pero cuando ya jugué en los equipos 1, que fueron desde Junior Bantam, fui muy intenso. No con eso gané la titularidad hasta Bantam fui titular, ya indiscutible en un equipo 1, y luego ya en la UDEM fui titular, pero pues desgraciadamente un golpe en la cabeza, unado a otros golpes que había tenido durante la Junior Bantam, que no había sabido qué había pasado en la jugada y todo, pero pues antes las conmociones no se decían como tal, entonces sufriste un golpe, como decíamos antes, sentiste pajaritos, güey. Pues nada más espérate, güey, ahorita vuelves a entrar. Ahorita pasa. Y ya, así era. Pero El entonces, fútbol americano me forjó, me dio disciplina, me dio compromiso, me dio respeto, me dio lealtad, güey, hacia mis entrenadores, ¿sí? Y me dio, pues, vaya, la gran jerarquía, güey, que de carácter, güey, que te inyecta este deporte, y sobre todo que lo puedes llevar a cabo en tu vida, ¿no? eso Solamente en el fútbol. como jugador lo lleva todavía día con día, coach, ahora como entrenador. Pero ¿cómo el jugador dice, ¿sabes qué? Quiero ser coach. ¿Cómo coach? O sea, viendo tantas profesiones, sé que usted es un hombre graduado, estudiado en facultad. ¿Cómo dice, sabes qué? Yo no quiero ser doctor, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser coach. En mi etapa de infantil, Andrew, Sí. existía ahí una situación en Águilas que era muy importante para los que en un momento dado quisiesen ser entrenadores. Tenían que tenían que llegar a jugar piggy. Entonces, Okay. cuando para poder llegar a ser un entrenador asistente, un coachito, Los coachitos. un Sí, cómo no, claro. servidor de ayuda ahí, de papelería y de lo que sea, ¿no? O sea, porque al final de cuentas sí empezaban los coachitos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a jugar en la infantil, pues me di cuenta que pues, no me divertía mucho. Seguía teniendo la pasión para ir, pero no me divertía mucho, porque no era titular, era golpeado en las primeras, era un niño muy delgado para jugar fútbol americano, y antes, pues, tú sabes que el deporte era mucho más rudo que ahora, se protegía menos. Entonces, pues yo nació de ahí cuando estaba yo en eso, que decía, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a Pigui porque quiero ser entrenador. O sea, quiero probarme ser como entrenador. Entonces, desde ahí nace el que yo continúe jugando. Porque más de 2 ocasiones Sí. yo le dije, papá, no quiero fútbol ya, no quiero ir. Mi papá me dijo, ok, está bien. Pero mi tío fue y me llevó y me escribió. Entonces mi tío me dice, oye, venía y pitaba la casa, vámonos, Águilas. Oye, tío, no, hombre, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar ya te escribí, güey. Así es que hazle como quieras, güey. Sí. Entonces nos engañaba diciendo que ya no se inscribió porque era un engaño y que ya había pagado la caricatura. Hombre, tío, vente, vámonos, ya, órale. No, a mi tío no había para decirle que no, güey. Te pitaba ahí afuera de la casa y tenías que, y si no iba a pagar el carro, iba por ti al carro, güey, iba por ti a la casa, al cuarto, y te sacaba. Vámonos, Águilas. Usted está agradecido con su tío, coach. Totalmente. No, mi tío fue pieza clave, güey, para hacer que
todas esas dudas que a veces tienes, Sí. que quieres dejar de jugar, porque rendirte, en mí nunca, como usted dice, nunca tirar la funcionaron. toalla. Rendirte o tirar la toalla, nunca funcionaron. Nunca funcionaron por eso, tú, ¿no? Entonces, me volví a meter mi tío, es que ya no quiero jugar, no, o sea, no me cayó ese coach o lo que sea, hacía lo que sea mi tío, y bueno, una vez le dije que no me cayó un coach porque me había dicho no sé qué, digo, ese coach al día siguiente ya no apareció, en esa categoría no sé qué hizo mi tío, pero en esa categoría no apareció ahí. Entonces dije yo, bueno, ya no le vuelvo a decir a mi tío, yo tampoco era tan grave, así. Entonces, total, lo mandaron a otra categoría. Bueno, total, resulta que me seguí quedando con esa ilusión de poder, pero sucedió algo extraño, Andrew, porque llegó a Peewee y no entré a ser coach. No entré. Es que no quiero. No entré. Entraron mis primos de coach. Vente, vamos a coachar. No quise. No quise. Quise quedarme, estaba harto del fútbol americano. Quise descansar esos 6 meses. Voy a descansar. Bueno, llegó la otra. Porque es seguidito, ¿verdad? Termina seguidito. su Peewee y empieza infantil. Llegó la otra Milla, quiero descansar, no quiero ser coach. Llegó la otra Junior, no quiero ser coach, quiero descansar. Llegó Bantam, quiero descansar. Hasta que hubo un entrenador que me invitó a ser coach. Me dijo, vente, ya acabaste Bantam, voy, vente a coachar. La otra. Pero un día que usted fue al club. Un día que fue al club, fui al club de la nada. O sea, llegaba de la universidad y un día me paré ahí vaya, frente al club y caminaba para mi casa y en ese inter dije, déjame ir ahí, saber a quién veo y conozco. Y salud. Coach, un entrenador ¿usted fue esperando algo o sabía que algo iba a suceder ese día? ¿Se imaginaba o solamente iba, pues déjame recordar viejos tiempos? Solamente iba a recordar viejos tiempos, Andrew. Se me había pasado aquella ilusión de querer ser entrenador, de querer probar ser entrenador. Y un coach mío me invitó ese día y le dije, ¿sabes qué? Pues déjame verlo, déjame pensarlo. Bueno, pasó una semana, me bajé otra vez por Águilas, no ahí cerca de Águilas, en la parada, me vine caminando a la casa, no fui a Águilas y me lo topo de frente. Me dijo, ¿qué onda? Casualidad. Tan casualidad que me lo topo de frente que dije, chinga, ya no puedo ser un lado. Ya me vio. Me dijo, ¿qué onda? Vente al club. ¿Él había sido coach usted? Él había sido coach mío. Ok. Era, y no era aquel que había desaparecido. Le tenía mucho respeto. No, ese ya no lo volví a ver. Entonces, ¿cómo se llama? Resulta que, ¿cómo se llama? Que fue tanto el respeto que yo tenía a este entrenador que le dije, ok, ¿cómo está bien, sabes que sí está bien, pues vente una vez, güey. Bueno, me fui con él, güey, con la mochila, güey. En ese momento, o sea, la mochila de que usted venía de la escuela, güey. Sí, vamos a escuchar. Me fui con él. Y desde ahí, hasta ahorita, no ha dejado de ser entrenador. Y de manera ininterrumpida. Ese día que llegó como coach, ¿qué sintió? O sea, ¿qué fue lo que, sí, aquí me quedo? Sentí que era lo que quería hacer. O sea, que quería como un propósito. Poder impactar, poder, ¿cómo se llama? Meter la disciplina con la que fui enseñado. Sentí que podía liderar un equipo, que podía, ¿cómo se llama? Expresar y poder impartir los conocimientos como coach de DB, porque así empecé, como coach de cornerback, yo siempre fui cornerback. Y me dio mucha satisfacción. Cuando llegué y me dijo, mira, aquí están tus jugadores. Me metió así a la brava, güey. Pues yo todavía me iba nomás a ver, güey. O sea, le dije, bueno, pues déjame ir a ver qué onda, cómo me siento. Así fue como ya, o sea, tu responsabilidad. Entonces, de repente vi a los chavillos ahí, en 6 o algo así, que eran corners. Les empecé a enseñar desde la posición y todo, y me quedé. Prácticamente sentí que era lo mío, que quería hacer esto. No sabía hasta dónde iba a llegar, porque yo todavía tenía que acabar mi escuela. ¿Recuerda qué edad tenía coach? ¿Aprox? Ay, que yo no me acuerdo. Pues no me acuerdo ahorita, pero en el TEC empecé a los 23 años. ¿A los 23 años? A los 23, y eso fue en el 97.
y esto fue en el 90, entonces tenía, ¿qué? 17, 16 años, 16. Y dijo, esto es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Sí, porque sí. Digo, o sea, fueron 7 Como se años. me hace algo Fue en increíble el 90. porque hoy en la actualidad hay muchos jóvenes adultos que aún inclusive pueden tener 35 años y no saben lo que quieren hacer de su vida. Así Mire, es. usted desde los 16 años, Dios le pudo mostrar, yo creo, su propósito, Por aquí. por aquí es el camino. Así es. No se arrepiente de nada. No, no me arrepiento de nada. Coach, De nada. No. ahorita acaba de decir usted en el TEC, usted fue coach a los 23 años en el TEC de Monterrey, no en Prepatec, en Liga Mayor. En Liga Mayor. Yo empecé en Liga Mayor en el 97. ¿Cree usted ser de los coaches más jóvenes que llegaron a ser coaches de Liga Mayor? Yo creo que sí. Sí. Pero no pudiese confirmártelo porque ese dato que ahorita me dices no lo he podido corroborar. Sí, usted es el más joven de O todos. sea, que si pudiese ser el más joven. Okay. O sea, si pudiese ser el más joven que inició en Liga Mayor. Sí. No lo sé. Entonces, no sé si muy existen difícil jugadores, porque no sé si existen actualmente coaches que a los 23 años han podido empezar a coachar en Liga Mayor. No lo sé. lo que digo, Pero es lo algo que sí te complicado. digo es que la oportunidad que me dio Coach Frank González prácticamente para mí creo que es única. Por ese aspecto. Porque vio en mí la posibilidad de que yo podía ser un entrenador. Y cuando él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo. Coach, Me gusta lo que has ¿cómo hecho. tuvo esa entrada con el Coach Frank para decirle, oye, Coach Frank es conocido a nivel nacional, inclusive yo creo que a la mejor internacional, hablando de fútbol americano? ¿Cómo surgió esa oportunidad, coach? O sea, dice usted, primero se topa aquel coach y le dice, oye, vete a ayudarme en Águilas. Casualidad, no creo. Estamos, yo creo que los dos en sintonía en el que Dios tenía un camino para usted. Pero de ahí, o sea, una oportunidad tan grande de inmediato, o sea, estamos hablando de uno de los, tal vez el mejor equipo de toda la nación, Borregos TEC de Monterrey, y en ese entonces bajo el liderazgo del coach Frank, ¿cómo surgió esa oportunidad? Fíjate, Andrew, que yo estuve, como te comentaba, empecé a coachar en el 90 en Águilas, terminé en el 98 y ahí me topé con el coach Raúl Martínez, con Carry. Entonces Carry entró en el 94 a Borregos. Carry sabía que yo me quería dedicar al coaching como un coach profesional. Entonces Carry le dan la oportunidad y entra al TEC 3 años antes que yo y Carry me empuja. O sea, me da la oportunidad de poder ir a una entrevista con el coach Roberto Rodríguez. Para esto, yo me había topado en varias ocasiones en una clínica de Estados Unidos a todo el staff del coach Frank González. O sea, en varias ocasiones. O sea, yo empecé a ir a clínicas de San Ángelo en el 93 y desde el 93, te puedo decir que hasta el 96, que ya en el 97 fui con Borregos, me había topado a Frank y a todos. Y cuando en una de las charlas que yo tuve con Frank en un viaje que hicimos juntos a un reclutamiento, él me dijo que una de las cosas que más le impactó de mí es que él llegaba a una clínica y ahí estaba yo. Y luego él a una clínica de la ofensiva y él llegaba a otra clínica de la defensa, porque era el head coach, él se iba a clínicas de ambos lados del balón y ahí estaba yo. Y luego él iba a una clínica de equipos especiales y ahí estaba yo. Y sí, precisamente, cuando yo iba a esas clínicas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí me quedaba en las clínicas. O sea, yo no me salía, yo me iba a todas las clínicas de la ofensiva y de la defensa. Cosa contraria, cuando me hago profesional con el tecnológico, el coach Frank era muy claro, coaches de la ofensiva vayan a las de la ofensiva, sí. Coaches de la defensa a la defensa. ¿Para qué? Pues tampoco para no desgastar mucho el viaje y demás, la situación. Bueno, no, en mis inicios no fue así. Y Frank me vio y me veía ahí y me dijo, él todavía me acuerdo una frase que me dice, yo creo firmemente en que hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y tú, bueno, estuviste en el lugar correcto a la hora correcta, cuando yo te veía. Entonces, cuando Carly me empuja a 2 entrevistas que tuve con Roberto Rodríguez y luego a 2 con Frank me comenta esa parte despuesito que me contrata. Y me da la oportunidad. Entonces, las palabras que yo recuerdo todavía cuando Frank con Roberto me dijo, ya no más falta Frank, ya conmigo no hay bronca, o sea, te veo bien y todo, traes fútbol y vaya, con Roberto también fue una pieza muy clave
para darme la oportunidad como coach de cornerbacks en aquel entonces. ¿Al Roberto ya lo conocía de antes o no? No. No. Yo, vaya, con Roberto sale un poquito antes de coachar en Águilas, cuando yo todavía seguía jugando ahí en Águilas, pero nunca ¿Se llegaron a saludar alguna vez? Nunca me tocó como entrenador. No, nomás sabía de él, porque yo iba a los juegos de Águilas y sabía que ahí estaba, pero yo no lo conocía. Entonces, cuando con Roberto, él sí me conocía porque Carrie y con Roberto hablaron en esos 3 años, y aparte con Roberto de repente iba a las finales de Águilas y todo, y pues, ahí estábamos. Antes de ser usted coach en Borregos, o antes de entrar a Borregos Liga Mayor, ¿fue head coach en Águilas? ¿Como head coach? Sí. Sí. Ok. Sí, fui entrenador desde Junior Bantam y Bantam, a una edad muy corta también. Sí, pues o sea, una edad muy corta también me dieron el equipo, y en aquel entonces el coach, ¿cómo se llama? Tata, el coach Alfonso Garza, Tata, fue el que me dio la oportunidad para ser entrenador. Él era el head coach de Águilas. Entonces, pues me veían ahí también. Ya estaba liderando equipos, muy joven. Sí, antes de llegar al tecnológico, cuando Frank primero me entrevista una vez. Sí, eso es, ok. Me entrevista una vez y me dice, ok, está bien, pues ya vi tu perfil, déjame pensarlo, traemos, y me dijo bien claro, traemos 2 candidatos más, uno de México y otro no me acuerdo si era de otra parte de la República. Así para fue la posición de cornerbacks. De cornerbacks. Okay. Entonces, la primera dije, hijo, pues ya llegué con Frank, pero no lo vi muy convencido. Así me sentí yo. Pero bueno, pues al final de cuentas hice el camino que debía hacer. Sí. Ya con Roberto no me comentó nada. Me vuelve a hablar con Roberto, me vuelve a entrevistar. Primero fue con Roberto una vez. No, ya no me entrevistó con Roberto. De ahí ya me dijo, ya nomás vas con Frank. Frank me dijo, espérame, dame una semana, traemos candidatos y te vuelvo a hablar. Me vuelve a hablar Frank, por medio con Roberto, oye, te habla Frank, ya para que vengas. Segunda entrevista. ¿Cambiaban las entrevistas, coach? ¿Veían algo diferente en cada entrevista? Sí. La primera, yo creo que Frank quería ver más o menos mi persona, lo que le había dicho Carrie, lo que le había dicho con Roberto de mí, cómo era. Frank no sé si sí me había visto como te lo comentaba, en las clínicas, en las conferencias estas de San Angelo, Texas, sí. Pero no sé si como entrenador, no sé si Frank, yo nunca vi a Frank en Águilas ni nada, nunca lo vi, o sea, yo no sé si en algún momento, en alguna final o algo estaba por ahí, pero con Roberto sí, ¿no? Okay. Entonces Carrie también, lógicamente. Cuando voy a la segunda entrevista con Frank me dice, me gusta tu trabajo, me gusta cómo haces las cosas, eres una persona disciplinada y yo quiero aquí una persona como tú. Entonces, déjame arreglar, ¿cómo se llama? La cuestión contractual de tu sueldo, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y lo platicamos. Lo que sí me dijo, yo en ese entonces, Andrew, estaba entrenando en la Metropolitana, okay, y estaba entrenando en ingeniería civil. O sea, porque mi carrera se dividió en 2, en una parte en la UDEM y otra parte en la universidad. Yo salgo con título universitario, yo soy universitario, y me dijo Frank, solamente te encargo que arregles muy bien las cosas con la universidad y con Cayetano. Yo soy muy amigo de Cayetano y no quiero que en un momento dado tener algún problema con él. Habla nada más con ellos, o sea, coméntales que tienes una oferta conmigo, porque él me dijo, ¿te quieres venir? Sí, yo quiero venirme con usted. ¿Usted estaba entonces trabajando para una facultad? Para una facultad y para Cayetano, con el equipo de la Universidad Metropolitana. ¿Y coach, ¿y usted nunca vio primero como primera opción el equipo de Tigres? ¿No? Pues realmente, pues sí, no. O sea, porque a final de cuentas estuvimos a la par. Sí. O sea, te puedo decir que sí, porque la persona que me impulsó en Águilas fue el coach Alfonso Garza. Y te puedo decir que no, porque veía muy lejos Tigres. O sea, la salida de Cayetano, Tigres tenía cada año constante cambios de entrenadores. Y un día que yo le platiqué al coach, al Tata, ni el coach Tata era coach de Tigres, o sea, en ese entonces, que era la persona que me apoyaba, ¿no? Entonces, si en un momento dado él podía ayudarme, pues ni estaba dentro. Entonces, la verdad, Tigres estaba en una situación de reestructura y de cambio de entrenadores constantes a la salida de Cayetano, que era muy difícil poder entrar ahí porque se estaban peleando mucho el puesto. Okay. O sea, diferentes entrenadores que estaban trayendo a su gente. Entonces,
la verdad estaba muy complicado. Coach, ¿y usted puede decir Ahora, que... también es importante recalcar que desde 86 mi tío me llevó a los Juegos del TEC. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, o sea, a mí me llevaba a los Juegos del Tecnológico, y cuando me llevó al Tecnológico, A pesar de que su tío jugó para Tigres. a pesar de que mi tío jugó para Tigres, pero también tenía mucha amistad con Roberto, o sea, con Roberto y con Frank. Entonces, él me lleva a todos los Pero juegos. eso no influyó, coach, para su entrada al TEC. Sí, bueno, no, realmente no. O sea, digo, mi tío solamente a lo mejor pudo haberle dicho a Cor Roberto que, vaya, que si me entrevistaba o algo, pero Ok. no, eso, vaya, está de lado. Entonces, me empezó a inyectar el arraigo por el tecnológico. Entonces, cuando yo estaba en ese inter de ser coach de Águilas, yo ya tenía muy metido en mi cabeza que quería llegar a ser entrenador con los Borregos, y con esa persona yo veía a Frank y decía, yo quiero estar con él, yo quiero estar con él. O sea, yo quiero estar con esa persona, quiero estar con ese staff, Entonces, digo, sin dejar de lado a la universidad y sin dejar de lado a los Tigres y respetando todo. Pero era una admiración por el coach Frank. Era una admiración porque tenía la disciplina, era un ejemplo, era un staff, vaya, que a mí me gustaba cómo trabajaba. Era un equipo muy disciplinado. Digo, en ese entonces le tocó ser un equipo más ganador, ¿verdad? Por una situación de reestructura, la salida de Cayetano Garza con los Tigres, ¿no? Pero yo tenía esa fijación, o sea, tenía esa fijación de llegar con Frank, de llegar a ese equipo. Entonces, eso fue lo que me impulsó mucho para poder tener esa, vaya, dedicarme al 100% cuando yo era joven y entrenando en Águilas, y que Carrie viera la oportunidad de poderme empujar cuando él entra a Borregos. Y así fue. ¿Puede decir que fue para usted un mentor el coach Frank? Totalmente. Ha sido un ejemplo muy grande en mi vida, porque cuando me dice, a la segunda entrevista te comento que me dice, déjame ver nada más la cuestión contractual y te hablo. Bueno, todavía hubo una tercera entrevista. Ya cuando me dice, estás dentro. ¿Sí? Bueno, imagínate, ahí helado me quedé. Dije, coach, muchas gracias. A ti. ¿Sí? Lo único que te voy a pedir es que estés muy consciente que para ser entrenador tienes que, vaya, dejar muchas cosas y, vaya, juntarte con jugadores, porque tu imagen cuenta mucho. Entonces, eso me lo dijo. O sea, iniciando ya empezaron las primeras palabras que me dijo. O sea, para ser un entrenador tienes que estar muy consciente de la responsabilidad que tienes, ¿sí? Porque tu imagen es muy importante. Entonces, desde ahí fue el clic que me dio y mi vida cambió. Coach, o sea, totalmente. A mí me encantaría iniciar ya con su entrada o la oportunidad para ser head coach de Prepa Tech, pero hay algo importante que me gustaría saber. Usted siendo head coach actual de un equipo profesional, en ese momento, yéndonos a años atrás, estando trabajando para el coach Frank González, un gran líder, un gran coach y gran persona, que tengo el gusto de conocerlo. ¿Cómo usted sabe que como autoridad muchas veces nos llegamos a equivocar, llegamos a tomar decisiones incorrectas? ¿Cómo usted puede admirar o cómo usted puede no poner atención en los pequeños errores? Porque sé que son pequeños, no buscan ser nadie. Bueno, la gente con autoridad muchas veces no busca equivocarse, pero sin embargo nos equivocamos porque somos humanos. Usted mismo, yo creo que como head coach puede llegar a tomar decisiones que a lo mejor un jugador yo no estoy conforme con eso, otro coach, oye, no me gusta eso. ¿Cómo puede mantenerse siempre fijo con esa admiración para su autoridad? Que yo creo que es algo importante, que hoy, el presidente cometió un error, es el presidente, y empezamos a hablar y hablar. Oye, espérate, es tu autoridad, tranquilo, o sea. Y usted, siempre que hemos platicado con Frank, habla con una admiración hacia su persona, hacia su trabajo. ¿Cómo puede hoy en día seguir teniendo esa admiración por él? Pues primeramente por lo que te comento, Andrew. O sea, realmente le debo muchas cosas a Frank. O sea, fue y ha sido
prácticamente una persona que me impactó mucho en mi vida. O sea, desde el momento en el que yo decía en mi ser que quería estar dentro de su staff de coacheo, para mí fue de gran impacto cuando él me da la oportunidad. Y luego el conocerlo como persona e inyectarme la disciplina y, ¿cómo se llama?, la imagen que tiene que tener un entrenador y de lo que tiene que, deslindarse para poder comprometerse a esta profesión. O sea, ahora, si tú hablas del fracaso, de los errores o de las malas decisiones, pues yo creo que hay que estar consciente que en la vida los errores son parte del éxito, ¿tú, Andrew? Sí. O sea, mientras más nos equivoquemos, más vamos a tener la capacidad de poder tener éxito, porque quiere decir que lo intentamos. Y Frank lo intentó muchas veces, y lo ha intentado y lo sigue intentando. A lo mejor durante la estadía ahí con él, pues podíamos saber que a lo mejor tomó una mala decisión, pero teníamos la lealtad del proyecto en el cual estábamos trabajando para él. Entonces eso era la diferencia. Para ser Al final de coach, cuentas, las decisiones buenas o malas, Andrew, se realizan porque lo intentas y son parte del éxito, el equivocarte. una persona leal es una persona agradecida, ¿cree usted? Totalmente. Sí. Pero también que más allá de agradecida, Andrew, es una persona que se compromete a un proyecto que tiene un fin, con una persona, ¿sí? O con un grupo de personas, o con una institución, o con un equipo profesional, o con un proyecto en general. Coach, hablando de un fin, un equipo Force, eso tiene un fin, coach. Sí. Usted llega a Prepatec, esto surge en su estancia como head coach de Prepatec. ¿Cómo llega usted a Prepatec, coach? Bueno, head coach. Yo sé que fue coach bajo el mandato del coach Roberto, que acabamos de hablar de él. También sé que usted lo admira y siempre se ha expresado excelente de él. Llega usted a ser head coach de Prepatec. Es algo, me imagino, que usted deseaba. Ya estaba cada vez más cerca de, ya no solamente era el estar coachando con el coach Frank, que lo logró, sino que ahora estaba como líder de un equipo de Prepatec. Bueno, hay que recalcar nada más que yo entro al tecnológico en el 97 y del 97 al 2003 me desempeñé como coach de cornerbacks, luego como coordinador de cornerbacks cuando hubo cierto reajuste ahí con el staff de coacheo de coach Frank. Y en el 2003, para ser exacto, en el 2004, porque en 2003 fue mi última temporada como entrenador de Liga Mayor con el staff de 2003, Frank, de Liga Mayor. Desgraciadamente perdimos la final. Okay. Cuando perdimos la final, con un gol de campo ahí que falló nuestro pateador. ¿Pero llegó a ser campeón con el equipo de Liga Mayor? Sí, claro, sí. Okay. Pero esa final en particular la perdimos, entonces, del 2003. Y como te comentaba, y tengo la oportunidad en 2004 de irme, o sea, de trasladarme como assistant head coach al equipo de Borregos Prepatec y dejar el staff de Frank. O sea, en aquel entonces la Prepatec acababa de nacer hace unos años atrás, para ser exacto en el 96, sale el proyecto con coach Poncho Serna. Entonces tenía 7 años de nacimiento el proyecto. Eran entidades separadas. Okay. O sea, el equipo de Borregos Salvajes lo manejaba coach Frank González de la categoría Liga Mayor y el equipo de Borregos Prepatec lo manejaba el coach Poncho Serna. A pesar de ser dos instituciones o dos equipos de la misma institución, estaban manejados divididos, o sea, de manera separada. Entonces, en ese entonces me toca ir con Frank y decirle, coach, ¿sabes qué? Fíjate que tengo la oportunidad de irme al equipo de me buscó Poncho me habló, me dijo, quiero ofrecerte la asistencia de head coach. Prácticamente fue algo increíble para mí porque era lo que buscaba, poder algún día ser entrenador de este equipo. Te hablo la máxima de un entrenador, de alguien que se está dedicando al coacheo, pues es ser entrenador en jefe. Sí. Entonces, yo entro con Frank y mi ideal era algún día ser entrenador en jefe. Entonces, cuando Poncho Serna me habla y voy con Frank para hablar con él y decirle, coach, ¿sabes qué? Pues quiero pedirte un consejo. ¿Cuál, güey? Pues fíjate que me está ofreciendo Poncho irme como assistant head coach al equipo de Borregos Prepatec y pues la verdad sí me gustaría tomar la oportunidad.
Entonces, reconozco que Frank fue una persona y ha sido una persona pues, muy honesta porque me dijo, ok, ¿te va a ofrecer un mejor sueldo? Dije, sí, Wow. o sea, de entrada. Entonces, ok, está bien. Me queda claro que vas a tener una mejor, ¿cómo se llama? Bueno, posición. Nada más que me dijo, si te vas para allá ya no puedes estar conmigo. Le dije, coach, la verdad sí me gustaría. ¿Por qué? Porque creo que puedo llegar a ser head coach. Coach, Entonces, eso es algo increíble porque muchas veces el confort, la comodidad, nos gusta estar cerca de alguien que vemos como autoridad o como un líder, donde nos sentimos seguros, ¿verdad? De decimos, oye, pues aquí estoy aquí. No, ¿para qué, digamos, extiendo las alas o para qué vuelvo hacia allá? Si allá es riesgoso y si fracasamos y pues aquí estoy al lado de mi líder, aquí quiero estar. Pero eso que acaba usted de decir, eso es un líder. El líder siempre va a empujar, es una mejor oportunidad. Dale, crece, crece. Así es. No, y así sucede todo. Entonces, para 2004 sale el traspaso, o sea, me voy para Borregos Prepatec, me nombran assistant head coach y luego, pues suceden también cambios ahí dentro del equipo de Borregos Prepatec, cambios en la estructura, sale Poncho y vaya, entra por Roberto, hay cambios y me tardé 10 años, Andrew, 10 años. O sea, yo en mi persona, pues pensé que no me iba a tardar tanto. No porque no quería que, vaya, no quería que Poncho saliera, en ese entonces fue la persona que me invitó, pero nunca pensé que me iba a tardar tanto, o sea, que tenía que dedicarle 10 años de mi vida para poder tener la oportunidad de ser un candidato, porque de ahí, cuando a mí me dan el equipo Sí. Sigifredo y Treviño, que era el director de deportes, y coach Frank González, que era el encargado del deporte del TEC, en ese entonces también existían otros candidatos que estaban por el equipo no sé si de Borregos usted Prepatec. sepa, pero el número 10 en la Biblia simboliza prueba. Número 10. Si usted recuerda la historia de cuando buscan esposa para Isaac, la mujer que fue esposa de Isaac habla acerca de los camellos, que tuvo que darle de beber a 10 camellos. Y el 10 significa prueba. Pero imagínese usted 10 años esperando. 10 años. Digo, nunca pensé que iba a ser tanto. O sea, en ese sentido, ¿no? Pero vaya, no me fui para allá esperando que sea pronto tampoco. Entonces, cuando me voy para allá, como te digo, suceden cambios dentro del tecnológico y para 2014 fue cuando me habla Sigifredo y me dice, coach, ¿sabes qué? Aquí está el puesto es tuyo. Todavía recuerdo, Andrew, cuando Sigifredo Treviño y coach Frank González, ahí en el vestidor, con los jugadores que antes yo era su assistant head coach, no era el head coach, Sigifredo y Frank González, ¿saben qué? Hay cambio de entrenador, su nuevo entrenador en jefe es el coach. Ay, cañón, aplaudieron, gracias a Dios. Entonces, todavía me acuerdo de ese momento, digo, no fue un momento más que de felicidad, es más, se me cayó un peso muy grande de encima, muy grande. Me sentí muy aliviado, o sea, muy aliviado, o sea, no sé. No quiere decir que tenía yo mucha presión, pero Sí. Realmente sí se me cayó un peso muy grande. Algo más personal, ¿verdad? Algo muy personal, al sentir que los jugadores me apoyaron en ese entonces, que yo haya sido nombrado el entrenador en jefe. Y así nace el proyecto Blue Force, digo, cuando me dan la oportunidad en mayo del 2014, para ser exacto. Bueno, pues, Blue Force surge en Prepatec. Surge en Prepatec. Sí. Ahorita vemos ahí la gorra que trae, yo recuerdo perfectamente esa gorra. Así Creo es. que también tiene una blanca, ¿verdad, coach? También. Un equipo Force. Ahí nace en Prepatec también. Es la misma ideología. Es la misma ideología. ¿Qué es un equipo Force, coach? Mira, Andrew, primeramente hay que destacar algo muy importante. Cuando yo llego al equipo, o sea, me encontré con varias disyuntivas. Sí. La primera es que el tecnológico seguía en reestructura, y en esa reestructura
le tocó vaya, digamos que lo que seguía por reestructurar Sí. era todo el apoyo económico del programa de fútbol americano, era uno, no nomás de Prepa Tech, sino también de Liga Mayor, y el programa de becas. Entonces, Todo eso cambió. todo eso cambió. O sea, a mí me tocó empezar como entrenador en jefe con becas del 40%. O sea, entró en un momento difícil. Totalmente, era una estructura de cambio. No fue como que, ahora sí, no. No, era una estructura de cambio. Perdí 20 becas, 16 becas para ser exacto, vaya, que proporcionaba Frank, de alto rendimiento del 90%. Que son las buenas. Pues bueno, eran claro, eran becas muy solicitadas, sí, porque Prepa Tech como prepa no daba becas del 90%, daba becas a lo mucho de 80%, o sea, como beca máxima. Okay. Teníamos ese apoyo de Frank, porque Frank, vaya, suspiciaba ahí también el programa en algunos años anteriores. Entonces, se acabaron esas becas, se acabaron las becas de 80% en la prepa, y empezaron las becas de 40. Entonces, al momento de tener becas de 40, se minimizaba la cantidad de jugadores de gran calidad de las ligas infantiles que yo podía traer al equipo de Borregos Prepa Tech. ¿Por qué? Porque, vaya, el costo de la Prepa Tech es elevadísimo. Entonces, no todas las familias iban a poder pagar una beca del 40%. O sea, a mí me empezó a quedar claro esa parte. Y empecé a tener que lidiar con esas circunstancias. O sea, coach, hablando de números, una persona que paga el 40, ¿cuánto es más o menos el semestre de Prepa Tech? ¿Aproximado? No me acuerdo ya ahorita cuánto es el semestre. No me acuerdo, se me hace que el semestre debe estar fácil en 100,000 pesos. 100,000 pesos. Sí. O sea, estamos hablando de que pagas más de 50,000 pesos el semestre. Y se me hace que me voy bajo. O sea, perdió esos 16 jugadores que solamente podían entrar si tuvieran el 90%. Ahora, esos 16 jugadores que Frank auspiciaba para la prepa eran jugadores foráneos, que aparte tenían residencia, comida, y eran jugadores proyectados para el equipo de Liga Mayor. Entonces eran jugadores claves, que esos 16 marcaban una diferencia enorme en el equipo. No solamente en prepa, sino estaban también ya... Estaban ya becados para Liga Mayor, o sea, con promesa para Liga Mayor. O sea, eran jugadores que iban a marcar una diferencia enorme, porque, vaya, tú sabes que en el fútbol, tener 6, 7, 8 jugadores, 4 de cada lado, y que sean de ese tipo de nivel, marcan una diferencia en ese, vaya, también en Liga Mayor, pero, sí. Pero en ese tipo de niveles enorme. Entonces, cuando sucede eso, pues entonces yo tuve que pensar cómo iba a poder hacer que el proyecto que me iba a tocar pudiese estar a la misma altura, porque aparte me topaba con que el equipo de Prepa Tech había ganado 12 campeonatos de manera consecutiva. Entonces, no se volvió a subir ese peso. No, se volvió a subir en 2 días. Ser entrenador en jefe, perder las becas de 90%, tener ahora becas de 40%, ¿sí? Y aparte, tener encima un equipo que había ganado 12 campeonatos de manera consecutiva, no era una tarea fácil. Si hablas del número 10, si hablas de prueba, esto era una prueba doble. O sea, no se acabó la prueba en el 10, sino... No, continuó. Entonces, bueno, antes de ser head coach, ¿hablaban de esos temas? O sea, así está la cosa. No, claro que no, pero ya tenía un año en el que el TEC había estado empezando a eliminar un poquito. Yo ya sabía que las cosas no iban a estar fáciles. Okay. O sea, que yo tenía que lidiar con eso, pero la oportunidad ahí estaba. Ahí estaba la oportunidad, era tomarla o dejarla escapar. O sea, cuando Sigi me dijo, coach, aquí está, ¿sí? Es tuya. ¿La tomas o la dejas? Sigi. Mis palabras a Sigi. Sigi, he esperado 10 años para tomar la oportunidad. ¿Tú crees que no la voy a tomar? Claro que sí. Gracias. Así, Gifredo. Entonces, realmente algo increíble. O sea, bueno, recapitulando eso, sucede esa situación. Entonces, viene a mi inspiración, haz de cuenta, crear un proyecto, tú, Andrew, en el que tuviera una identidad en la cual el jugador nuevo
el jugador que tuviese una beca de 40 o el jugador que no tuviese becas, porque aparte cuando yo saco el primer roster para la temporada 2015, tenía cerca de, pues fácil, como unos 15 jugadores no becados. Cosa que en las épocas anteriores la Prepa Tech no tenía ni 3 jugadores no becados. Ni 3. Ni 3. Y ahora tenía 15. Tenía más de 15 jugadores. No puedo darte ahorita el dato exacto. A lo mejor pero más de 15 jugadores tenía en el equipo no becados. O sea, quiere decir que eran jugadores que tenía que exprimirle al máximo su capacidad y vaya, invitarlos a un proyecto en el que en el que se sintieran parte, Andrew. Entonces, al momento de sentirse parte, llegó una inspiración a mi vida de decir, tengo que crear un proyecto de identidad. Y fue cuando nace la palabra Force. La palabra Force dentro de la identidad que yo pregono significa que, o sea, significa hacer que las cosas sucedan. Sí, eso significa Force. Y de ahí, de ese término Force, de hacer que las cosas sucedan y tomar la oportunidad que tuvieses a máxima velocidad, empiezo a reclutar jugadores por todas las prepas. Es lo que le dijo usted a Sig, de tomar. Yo la tomé. Coach, para que la gente entienda un poco eso que acaba de decir de tener en años anteriores 3 personas que no estaban becadas y ahorita tener 15 personas que no estaban becadas. A lo mejor la gente, no sé si todo lo puede comprender, alguien que conoce el deporte sí lo puede comprender, pero estamos hablando de que muchas veces las personas que no tienen becas son personas que no tienen una beca porque no son los mejores, ¿verdad? O sea, tenemos a 15 jugadores que no eran los mejores, por eso no estaban becados, porque los mejores inmediato es, oye, te doy una beca. Entonces usted dijo, esto es un problema, pero puedo solucionar este problema. ¿Cómo? Implementando esto. Así es. Entonces trabajó usted en Force. Trabajé bajo la creación de un proyecto que se llama Force, ¿sí? Que, vaya, que primeramente representaba una lealtad, pero una identidad. O sea, yo le puse una identidad al proyecto, una identidad a todos aquellos jugadores que llegaban nuevos, o sea, con una beca del 40%, comprometiendo a los papás también hacia el proyecto nuevo que yo quería representar, trayendo jugadores de todas las prepas que, vaya, que nunca habían jugado en Borregos, pero que tenían la calidad para poder estar, pero que a lo mejor también no necesitaban la beca también, o sea, pero no les interesaba el equipo, o sea, en un momento dado. Entonces me fui a reclutar jugadores, hice varios tryouts dentro de todas las prepas, algo que no se había hecho en años anteriores. O sea, solamente se hacía un tryout y el que viniera y todo. No, yo me fui a hacer un tryout por prepa, para poder tratar de sacar ese talento y esas personas que en un momento dado no se acercaban a la prepa porque a lo mejor no querían jugar en la prepa, o sea, les interesaba más jugar en las ligas infantiles. Entonces usted buscaba ya jugadores que estuvieran ya inscritos en prepa. Sí, claro, ya inscritos en prepa. ¿Cómo ver la solución? Esa fue una solución también. Y la otra fue traer jugadores nuevos, o sea, que iban a entrar a la prepa apenas y que no iban a percibir una beca de promedio. Coach, eso no es algo muy normal, el hacer el tryout dentro de la misma prepa. Ya cuando entraron, normalmente es, te selecciono a ti desde secundaria. Llegamos a tener buenos jugadores, yo no sabía eso, coach, pero llegamos a tener buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Que ya estaban... Prepa Santa Catarina Santa Catarina metió muchos jugadores, bueno, Prepa Garza La Güera también, no. Llegamos a tener muchos muy buenos jugadores de todos lados, o sea, que estaban ahí, pero que no les interesaba el equipo de la prepa, o sea, o que en el tryout nacional donde llegaban todos, pues a lo mejor no fueron seleccionados. Eso que usted hizo fue algo que yo recuerdo que hacía, que en paz descanse, el coach Biónico, gran amigo usted también. Sí, claro, cómo no. Él iba por salón buscando, es diferente en la uni, ¿verdad? Él podía, y más él siendo maestro de educación física, él entraba a los salones, veía gente alta. Sí lo copié, sí entré a los salones a promocionar el tryout ahí. O sea, usted se presentó como, aquí estoy. Yo soy el nuevo head coach y me daban ahí unos 5 minutos entre el cambio y promocionaba ahí, no a todos los salones, no a todos, pero daba ahí, me iba a Santa Catarina y en uno que otro salón que me daban chance entraba y voy a hacer un tryout. Y llegaba y posteaba y todo en el cine, los primeros semestres y de todo. O sea, yo iba a Prepa Santa Catarina a hacer un tryout y me metí en un par de salones nada más. Pero sí le copié ahí a Biónico, lo que hacía. Y ahí me presentaba como nuevo entrenador en jefe y vaya, reclutando jugadores ahí que querían participar y posteaba, como te digo.
Y eso fue también en Prepa Tecumbres, también fue en Valle Alto, en Garza la Güera, donde ahí radicaba el equipo en un principio, y luego ¿cómo se llama? En Garzazada también. Y así nos fuimos, Andrew, creando un proyecto y dándole una identidad al proyecto. La identidad, pues qué tan importante la identidad, lo platicamos muchas veces, ¿verdad? Que alguien, como se dice coloquialmente hablando, que se ponga la camisa, que se ponga la camiseta. Que luchen por lo que quieren, por el jersey y sobre todo que se comprometan a un proyecto que quería dejarles algo, Andrew. Yo creo que algo importante de un equipo Force y de este libro es que este libro tenía o tiene la capacidad de poder dejarte algo. O sea, yo hablo en un equipo Force de una ideología y de una manera de poder crear un equipo Force con 4 principios que fueron instalados como piedra angular del proyecto. ¿Puedes decir uno, coach? Pero sobre todo, sí, claro, pero sobre todo por 15 elementos o herramientas que te dan cada capítulo, Andrew, para que tú como persona también puedas crear tu equipo Force. Pero no solamente en lo deportivo, Andrew, lo puedes crear a un nivel empresarial o a un nivel familiar, ¿sí? A un nivel individual inclusive, digo, no sería mucho, pero también pudiese serse instalado así. O sea, fútbol, soccer, coach. Todo, un equipo Force te da herramientas para que tú como líder puedas desarrollarte bajo esta cultura. Ahora, hay algo que es muy importante. Sí. Todos nosotros durante nuestra vida, Andrew, siempre hemos adquirido conocimientos de otros grandes líderes. Okay, o sea, yo adquirí durante mis 21 años en el TEC con Frank mucho conocimiento de grandes líderes, de grandes entrenadores que empecé a absorber cosas de aquí, allá, de acá. Y cuando me tocó ser líder y ser un entrenador en jefe, yo construí mi proyecto bajo esta identidad. Pero esta identidad puede tener disciplina de este coach, disciplina de este, y eso es lo que puede hacer una persona también. Sí. Una persona, o sea, puede leer este libro, puede ver sus herramientas, puede ver sus principios, pero a lo mejor ya tiene un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Sabes qué? Me gustaron estas 3 cosas, las puedo instalar conmigo, y eso es lo que puede enriquecer aún más. No necesariamente puedes llevar en su totalidad un proyecto Force a tu vida. Qué bueno para mí sería que pudieses comprometerte a esta identidad que yo formulé, pero también qué bueno para mí pudiese ser que tú en tu proyecto que ya tienes de vida y de éxito pudieses instalar lo que un proyecto Force puede darte como beneficio para poder seguir impulsando lo que tú ya haces y sobre todo el desarrollo como líder que tú ya tienes, Andrés. Sí, sin duda alguna siempre vamos a aprender algo de alguien más, que es algo que menciona en su libro 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Dice, siempre vas a poder aprender a alguien de la persona que tienes a un lado. O sea, no lo sabemos todo. Yo recuerdo mucho, coach, una anécdota que estábamos, creo que fue el equipo de Panamá el que nos visitó. Panamá. Sí. Que estábamos entrenando Special Teams, ¿te acuerdas? En el campo de abajo. Sí, cómo no. Pero por tiempo. Tiempo, todos inordenados, tiempo. Corre. Sí. Y que él se quedó impactado aquella vez que fuimos al hotel a despedirnos, creo, nos fuimos a despedir de él. Sí, y le dijo, coach, el head coach de Panamá. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Que le dijo, estaban corriendo los jugadores, pero no solamente estaban ordenados afuera, que es algo difícil tener un equipo ordenado en la banca, porque uno está ordenado en el campo, hace sus jugadas, sale, van a tomar agua, se despabilan, están platicando, pero él estaba impresionado, fue algo que lo dejó impresionado, recuerdo yo su rostro como, coach, pero estaban todos formados y aparte usted está contando con el tiempo el cómo entrar al campo y acomodarse en el equipo de despeje, creo que era el equipo de despeje, ¿sabes? Sí, regreso de despeje también. Y yo creo que es algo que yo lo viví y como usted dice, o sea, a lo mejor él tenía un proyecto exitoso, tenía un proyecto que él tenía sus pensamientos, pero sin duda alguna fue algo que él dijo, yo quiero implementar eso. ¿Qué estaba haciendo en el campo? O sea, dígame qué estaba haciendo para yo implementarlo. Así es, sí. Así es. Y complementando el comentario que haces de este autor, también hay que considerar al autor Austin Clayton, que dice Roba como un artista. Es un libro, sí lo he escuchado. muy enriquecedor, en el que él habla de que todos nosotros tenemos que aprender a robar como un artista, o sea, a poder extraer, como lo estamos platicando, los mejores anécdotas, las mejores experiencias
de todas las personas, porque de eso se trata la vida. Sí. O sea, nadie tiene una ley universal, Andrew, en la manera de comportarse, ni en el liderazgo, ni tampoco en el éxito que haya tenido. Tal vez O sea, nosotros nadie. tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Pero sin duda alguna se cuestión presentan, sí. religiosa, pues en ahí religiosa. sí es otro Y en la tipo vida de personal, cuestión. pero podemos aprender siempre de alguien que ya ha estado en el camino que estamos siguiendo. En este caso con Frank, en este caso que mencionamos el coach biónico, o digamos en mi caso, con que estuve a su lado varios años, coach, y sin duda alguna lo mejor que pude aprender de usted fue la puntualidad. Cuando voy a cierto lugar, yo era el coach, yo puedo llegar hasta una hora tarde. Y usted siempre me recuerdo Lombardi Time. Sí, una de las máximas de Lombardi decía Lombardi Time, o sea, que llegues 15 minutos antes siempre a toda tu cita. Y ese fue uno de las máximas que también prevalecieron durante el proyecto Blue Force, ¿no? Entonces, coach, A todos los jugadores, no nomás a los entrenadores como tú y como yo. Este libro no solamente es para jóvenes, adolescentes, sino también para adultos. Es para cualquier persona. Tú, Andrew, yo creo que un niño de 12 años lo puede leer, digo, tranquilamente. No es un libro, vaya, tiene 179 páginas, pero los capítulos son entre una hoja y 4 hojas los capítulos. No son capítulos muy grandes, son capítulos que te dan cierta experiencia para extraer un elemento, ¿sí? Sí. Y te dan una reflexión al final como síntesis de reflexión, análisis de reflexión del capítulo. Y también te dan una serie de preguntas para que tú te puedas contestar a ti mismo si verdaderamente has tenido algo de lo que estamos hablando. O sea, es un libro de autoayuda también, que podría considerarse como autoayuda, como de motivación, como de liderazgo, como de trabajo en equipo, ¿sí? Que te pueden dar, como te lo comentaba, las herramientas para que tú como persona y líder en alguna área en particular puedas llevar un equipo Force a tu vida. Pues, sin duda alguna, yo quiero ya empezar a leerlo y sé que la gente que vea este programa va a tener la manera de buscarlo. Al final vamos a hablar de eso, coach, para que la gente pueda comprar, cómo adquirirlo, coach. Pero esto nace en Prepatec. Usted se despide de Prepatec, sale de Prepatec. ¿Fue algo difícil con su salida de Prepatec? Sí, definitivo, sí, sí, sí. O sea, realmente, pues imagínate 10 años esperando la oportunidad para que únicamente pudiese haber tenido 3. Entonces, pero fíjate, Andrew, que pues la vida vaya, te pone pruebas y te pone etapas. Creo que hay muchas enseñanzas de todo esto. Yo creo que una que podría decírtela ya tiempo después es que tienes que vivir al máximo en cada momento de tu vida. Hay una frase en el segundo libro que es cada segundo cuenta, no una frase, un capítulo, cada segundo cuenta. Ojalá pudiésemos considerar que cada segundo de nuestra vida cuenta. Yo estoy feliz y estoy contento porque los 3 años que estuve dentro de Borregos Prepatec y que instalé el proyecto Blue Force, los viví al máximo. Entonces, estoy contento por eso. O sea, quizá no estoy contento porque no pudieron ser más años. Sí. Pero estoy contento porque los viví al máximo. O sea, y eso es algo que creo que deberíamos aprender en todas nuestras áreas de vida. Sí. Porque muchas veces tenemos muchas etapas, llámese niñez, adolescencia, adultez y demás, o tenemos otros proyectos de vida también, y a veces no les damos esa pasión con la que debes de tomar las cosas. Que creo que es la diferencia, ¿no? Yo recuerdo mucho esos sábados a las 6 de la mañana. No, y a las 7 también. Que nos veíamos aquí para irnos, llegar a las 7 de la mañana al estadio, con aquellos jugadores que habían faltado una vez a la semana por X o Y, ¿verdad? De enfermedad o estudio o alguna complicación que nomás hay que decirle a la gente por qué los sábados a las 6 de la mañana, por qué los sábados a las 7. Sí, ahorita lo estás comentando, porque habían faltado, pero porque dentro de nuestro cuarto principio, que ahorita te lo voy a explicar, habla de que todas las personas deben, comportarse de forma justa. Entonces, al momento de comportarme de forma justa era porque yo como jugador tengo que ser justo para trabajar al mismo nivel y al mismo desempeño que el otro entrenador, que el otro jugador. Entonces, si somos 45 jugadores en el equipo y yo por alguna causa falté, tengo que tener la justicia dentro de mí
para poder reponer el trabajo que no hice y que mis 44 hicieron. Entonces, por eso nacen los sábados. Sí, O sea, no nacen como un entrenamiento adicional hacia sistema, fútbol, no, nace como un trabajo adicional que yo como jugador tenía que ser justo conmigo mismo porque tengo que tener justicia ante mis otros compañeros que, vaya, que ya se la partieron y trabajaron el jueves o el viernes y yo no pude hacerlo. Por eso nacen. Sí, sí, cómo no. O sea, ese tipo de entrenamientos, sí. Digo, y la hora, pues era una hora que se quería hacer temprano para que también tuviera un costo y un sacrificio. ¿No? Sí. Y fue algo increíble porque yo recuerdo que llegó el punto donde no solamente los jugadores que habían faltado iban a entrenar, sino no sé si usted recuerda, coach, que llegamos a tener jugadores de que, coach, yo me apunto. Sí, yo me apunto, o sea, yo quiero ir el sábado. Quiero ir el sábado, sí, así es. O sea, llegó a tener tanta euforia, Andrew, que sí hubo cerca de 10, 12 jugadores, 15 quizá, que se comprometían para ir a entrenar, ir a hacer extra, estar ahí, porque era parte de eso. ¿Se acuerdan del libro que una vez me dijo que leyera la milla extra? Sí, Caminando la Milla Extra, es uno de los capítulos del segundo libro, Andrew. Sí. Y habla de ese libro que tú me prestaste. No, usted. Yo te presté. Sí, como no, hablando de términos bíblicos, la milla extra, que es lo que hablaba Jesucristo. Sí. Pero esos jugadores dieron esa milla extra. Caminaban esa milla extra, sí. De decir, oye, yo cumplí con todo, no debo nada, pero quiero caminar la milla extra. Los jugadores sobresalientes, Andrew, en la vida, siempre han caminado la milla extra. En ese libro en particular nos lo enseña Jesucristo, sí. con todo su caminar y sobre todo su evangelio que hizo durante 3 años. Pero lo adaptamos al fútbol, y al fútbol esos jugadores que han sido sobresalientes en todos los deportes, todos ellos han caminado la milla extra. Sí. Nosotros empujamos mucho durante este proyecto y ese tiempo en que caminaran la milla extra, que todo lo que hagan extra de su tiempo siempre los va a recompensar. Había una frase con la que inicia este libro, por cierto, que tarde o temprano tu trabajo fuerte te va a poner en el lugar que te mereces. Increíble. Con esa frase yo nací en el año 99, Andrew, y en el 2000 fue parte de mi vida y de mis backs defensivos durante todo el tiempo que estuve en Borregos Prepa Tech y en Borregos Liga Mayor. Y eso, mire, coach, ahorita hablando de eso, porque tarde o temprano tu trabajo te pondrá en el lugar que te mereces. ¿Sabe cómo me vino a la mente esa frase? O sea, la recordé porque aplicándola en la vida, pues. Vi un estado de un conocido, una persona que entrenó en el gimnasio, que él se vivía por una jovencita. Se vivía, pero la jovencita que no le hacía caso, y luego que sí, pero no, y terminaba con otro chavo siendo su novia. Y él ahí como quiera siempre, pues siempre trabajando, aquí estoy. Y hace poco lo vi que ya son novios, contentísimos, y le dije, me vino a la mente esa frase inmediata, o sea, él trabajó por lo que quería y tarde o temprano logró lo que quería, lo obtener, o sea, es algo que sin duda alguna no solamente se aplica en el campo, sino que en la misma vida. Toda la vida, o sea, realmente la vida siempre te va a recompensar el esfuerzo, y más cuando no es visto. Sí. O sea, siempre te lo va a recompensar. Coach, a lo mejor yo sé que nos gustaría hablar de todos los temas, pero yo también me gustaría que la gente, ahorita hablamos de ser justo. Sí, mira, este libro se basa en 4 principios, realmente es su piedra angular. No puede existir los demás elementos si no tienes 4 principios con los cuales fue instalado un equipo Force o Blue Force, el proyecto, ¿sí? Y sobre todo este libro, ¿no? Y son 4 que son pilares. El primero es... Coach, no necesariamente los tiene que decir todos, puede decir todos a lo mejor. Puede decir todos, no pasa nada. De lo que se trata es que la gente pueda absorber un poquito, y si se interesa el libro, ahí va a tener todo el esquema, ¿no? Muy bien. Pero los 4 conceptos son muy importantes, Andrew. El primero es tener palabra. Tener palabra. Sí, o sea, tú como líder, para poder impactar en tus jugadores subordinados o gente a cargo, tienes que tener palabra. O sea, verdaderamente tienes que hacer de tu palabra una cuestión honorable. ¿Cuánto tiempo, vaya, si nos regresamos en el tiempo al siglo XV, Andrew, la palabra era honorable. O sea, era cuestión de honor. Es más, te mataban, pues, si en un momento dado tú decías una cosa y hacías otra. A lo largo del tiempo, la palabra ha perdido valor, Andrew. Demasiado.
imagínate en una sociedad secular, güey, que no tiene, vaya, no puede ponerle peso a lo que dice, es imposible. Entonces, Sí, eso sí. fue el primer principio, Y en el que coach, tú tienes que tener primeramente palabra de honor entre lo que dices. imagínense, estamos hablando Sí. de cosas importantísimas que en la misma Biblia se mencionan, que tú sí sea sí, que tú no sea no. No, te lo juro por mí, no tienes que jurar ni que se muera mi mamá. No, ¿cómo que esas? No, sí. Y puedes Así crear es. una persona con solo sí. Ni explicar, no, sí, porque esto no, y no, ya se ven medio extraño. Claro. Sí, no. Dos, Andrew, Sí. ser honesto. Estamos en una sociedad secular en la que la mentira está por encima de la verdad. O sea, nuestros Tristemente, niños sí. aprenden a mentir, ¿no? Porque los Desde papás no pequeños. tienen la capacidad de poder decir la verdad en todo momento. Siempre estamos mintiendo en situaciones. Dile que no estoy. Y le llamamos piadosas mentiras, No ¿verdad? existen, no existen. Un lema de Blue Force y una cuestión que fue real y tú puedes constatarlo es que yo les decía a los jugadores, para mí es mejor que me digas la verdad, güey, porque me voy a enterar, güey, y el castigo va a ser peor, güey, si tú me dices una mentira Y después me entero. y después me entero. Que siempre. Y siempre me voy a enterar. O sea, a final de cuentas hay muchos medios, Andrew, para Sí. poder enterarte y la mentira nunca queda enterrada. Entonces, Imagínense. ¿cuántas veces Sí. tuvimos ejemplos Sí. o cuántas veces también tuvimos gente honesta que dijo, coach, me quedé dormido? Pues bueno, es honesto. Ahora viene el tercer principio, asumir mis errores. Si me equivoqué, si me quedé dormido, si no vine a un entrenamiento, si le contesté a un entrenador o a mi mamá o algo, pues ahora tengo que asumir mi error, ¿va? Coach, Por pero esa falta que cometí. ¿Y qué era eso? Estar consciente del castigo que me merezco. ser honesto, coach, a lo mejor en ese momento los problemáticas de un joven de 15, 16, 17 años tal vez no son tan graves como cuando un adulto se mete en un aprieto más grave, coach, pero sin duda alguna yo sé que el estarlos educando desde pequeños o desde jóvenes influye mucho en su crecimiento, al grado de que yo sé que usted, eso, ser honesto no solamente es, hey, sé honesto, no te copies la tarea, sino, sé honesto, no voy a engañar a mi esposa, sé honesto, no voy a hacer una trácala en el trabajo, sé honesto, o sea, vienen esos, como esos muros de decir, hey, ya no pases más allá de aquí, porque si no, te vas a meter en un grave problema. Así es. Digo, hay que estar muy conscientes que, digo, estos principios hay que, digo, dimensionarlos en la etapa y en la edad que se tenga, ¿verdad? Estamos Sí. de acuerdo, tú. Pero eso no es en sí lo fundamental, o sea, lo fundamental es poder comprometerte a eso. O sea, yo sé que si yo te digo, hey, el segundo principio es ser honesto, a lo mejor en tu vida no vas a poder ser honesto al 100%. O sea, a lo mejor vamos a caer y también vamos a ser deshonestos en alguna situación, pero vamos a tratar de estar más cerca de un porcentaje de ser honesto que de ser deshonesto. O sea, vamos a ser más cerca, vamos a tratar de estar más cerca de la verdad que de la mentira. Pero el punto, O sea, coach, es llegar a la perfección. Claro, que siempre es la perfección, pero la perfección no existe, Andrew. Se trabaja para ella, pero no existe. Nadie puede llegar a ser perfecto. Pero bueno, yo pero nos se pide trabaja ser para perfecto. eso. Pues ser perfecto, pero todos caemos, Andrew. Sí, sin duda alguna. Y los grandes líderes de la Sí, Biblia, si hablamos de la palabra, cayeron también. Sí. Pero se volvieron a levantar y se volvieron a recapacitar. Puede ser eso la perfección, coach, seguir luchando por ese fin, estar más cerca de la verdad, Andrew. Si tu porcentaje de verdad es 90%, pues yo creo que estamos palomeados, güey. Que el 10% de mentira. Y no te estoy diciendo que por esto se justifique. Un niño vaya a justificar esa parte, ¿verdad? O una persona, porque no se trata de ver el camino malo, sino de tratar de estar más cerca de la verdad y de justicia. Porque el último principio es comportarme en forma justa, como ya te lo adelanté. O sea, tienes que tener palabra, tienes que ser honesto contigo mismo, como liderazgo, ¿sí? Tienes que afrontar tus errores si te equivocas y asumirlos, porque en esta vida los errores se los pasamos al de al lado. Sí.
sea, en vez de sentirme yo culpable, no, pues es que este tuvo la culpa. Pues, Sí, mire, pues, ¿cuántas veces sí, no tuvimos ejemplos pues de desde eso? el principio de la historia, a Daniela, la culpable, la mujer que me diste. Lo primero Lo que que dice la dijo, mujer, la serpiente. así es. Y así nos vamos echando la pelota. Adán nunca tomó la culpa. Si le hubiera tomado la culpa, pues a lo mejor el castigo hubiera sido diferente. A lo mejor el Señor decía, bueno, pues fue honesto. A lo mejor, yo no quiero decir que la historia cambiaría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues a lo mejor hubiera sido más honesto. Y no lo fue. Entonces, estamos hablando de que está usted adentrándose a términos desde el principio de la creación, que hoy en día seguimos luchando con eso, pero que hay que tratarlos juntos. Así es, tenemos que seguirlos tratando. O sea, realmente no ha sido fácil. Y ser justo menos. Ahora, esos 4 principios no son sencillos de llevar en todos los niveles. Sí. Ni como líder, no son sencillos de adaptar tampoco, porque tienes que dejar atrás muchas cosas. En el aspecto espiritual, Andrew, Sí. para ser más espiritual y estar más cerca de Dios, tienes que aprender a desprenderte de más cosas, que añadir cosas a tu vida. Sí. ¿Cuántas veces Es verdad. y cuántas veces podemos comprender esa parte? O sea, en el aspecto espiritual, Sí. en el material, en el mundo secular, pues es lo mismo. O sea, para poder, digo, a veces lo que más queremos en el mundo secular es tener más cosas materiales que menos cosas materiales. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo también, Andrew. Cambiando y yéndome a otro tema totalmente diferente, ¿no? Pero es parte. O sea, es parte de eso. Entonces, dentro de los principios, pues para poderlos llevar a cabo tienes que aprender a desprenderte de muchas cosas primero. Desprenderte de la mentira, desprenderte de justificar. De justificar, desprenderte de decir yo no fui, desprenderte de muchas cosas primero. Pero yo estoy convencido que ese tipo de liderazgo nos llevó a un proyecto de excelencia que impactó en muchos jugadores, en muchas personas que fuimos parte, y que es lo que yo quiero expresar en este libro, Un Equipo Force. Esa es la identidad. Increíble, coach, y necesario, porque como usted decía, más en estos tiempos donde la palabra ha perdido mucho peso, ¿quién se pone en la brecha y dice, hey, no vamos bien? ¿Quién se levanta de la silla y dice, hey, no estamos bien, no estamos caminando correctamente, necesitamos volver a esos tiempos, como yo decía ahorita, esos tiempos dorados de excelencia, esos tiempos que tristemente vamos avanzando y en lugar de ir mejorando, vamos retrocediendo hasta pareciera, pero, o sea, a la inversa, o sea, avanzamos en la vida, pero retrocedemos en la excelencia. Así es. Y con usted, es un constante luchar, ¿no? Hay que estar conscientes de eso. O sea, como te lo repetí hace un rato, la perfección no existe, pero existen modelos perfectos o modelos que nos pueden llevar a estar más cerca de lo perfecto. Pero la lucha constante a hacer lo correcto, pues es el camino que nos va a llevar hacia el destino. No establezcamos un destino sin tener un camino correcto, porque no vamos a llegar. En el segundo libro hay un capítulo que habla de eso. Podemos saber hacia dónde queremos llegar y podemos saber las rutas, pero si no tenemos la ruta correcta no vamos a llegar, por más que queramos llegar hacia lo que deseamos. Pero hay que estar convencidos que el error, las malas decisiones, el fracasar, el caer, el no poder llevar al pie todo, pues es parte también del éxito. Si verdaderamente lo asumimos y lo transformamos. O sea, un equipo Force es eso lo que te da. O sea, establecer 4 principios que son difíciles de hacer. Claro, yo hasta nuestros días todavía batallo con eso, con tenerlos al 100% y llevarlos al 100% por situaciones cotidianas de la vida que te empujan, tú. La sociedad te empuja. Sí. Y hay que estar aislado de las cosas que no son correctas. Yo creo que usted lo vivió desde pequeño, como decía eso de querer usted entrenar de la mejor manera. Y un mismo coach le decía, hey, no tan agresivo. Imagínate. Es lo mismo hoy en día. Imagínate. Coach, ahorita actualmente usted está como head coach del equipo de niños de Saltillo, de la liga de LFA, que es un equipo profesional. Un equipo Force, coach, usted ya lo implementó en Prepatec, ¿lo sigue implementando hoy en día con el equipo de Dinos? Sí, claro. ¿Sí? En Dinos está el proyecto Force D.
Entonces, es el proyecto que nace de esto. Ese proyecto, un equipo Force, inició en Blue Force, Sí. continuó en Black Force con un equipo de Junior Bantam en el 2018 que tuve en Pumas. Ok. Y luego en Dinos de Saltillo con el proyecto Force D, y actualmente es parte de mi vida, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo pregono, es la identidad que yo quiero impactar en la gente. O sea, y en todos los niveles, o sea, a final de cuentas, el crear principios, el crear proyectos en todos los niveles, Andrew. Puedes estar entrenando o siendo un líder de niños de 10 años a Sí. gente profesional de 30 y prácticamente es exactamente lo mismo. O sea, lo único que cambia pues es la capacidad de comprensión que pueden tener las personas. O sea, y desgraciadamente pues a veces nos arraigamos mucho a muchas cosas mientras más grandes somos, ¿verdad? Es más difícil, claro. Pero pues siempre hay que luchar, Andrew, siempre hay que luchar por tratar de transformar los corazones de la gente. Porque es ahí donde llega el corazón. Sí, sin duda. ¿Cómo ha recibido el equipo de Dinos el D-Force? Pues yo te puedo decir que bien, o sea, una cultura no es fácil tomarla de la noche a la mañana. Es trabajar hasta el día que usted se retire, va a seguir trabajando en eso. Totalmente, o sea, no es fácil, pero sí sé que ha impactado en algunas personas y que hemos poco a poco, o sea, vaya, como dicen también, lento, pero seguro, o sea, estamos tratando de construir. Y te puedo decir que 2019 a 2020 hemos crecido como equipo, hemos crecido construyendo el proyecto que queremos. Coach, pero falta mucho, sí. Andrew, sigue faltando mucho todavía por llegar hacia donde queremos. El camino, digamos, el destino está, pero el camino va. El camino que queremos, estamos recorriéndolo aún. Coach, usted como coach le toca siempre liderar, apoyar, escuchar, guiar. En el momento en el que usted sale de Prepatec, yo salgo también de Prepatec. Usted comienza a entrenar en el equipo de Dinos como coach, pero llega la oportunidad en la que es usted head coach de Dinos. Recuerdo yo todavía cuando íbamos ahí, creo que era Constitución, cuando usted me dice, Andrew, voy a ser head coach de Dinos. Si no me diga nada, es aquí entre nos. Y a mí me dio mucha alegría porque yo sabía que usted había trabajado duro para esos puestos de head coach. Usted ya estaba preparado para ser head coach. Pero yo viví con usted esa etapa, coach, en la que usted se queda sin Prepatec, algo tan arraigado, algo que usted amaba, sacaba eso. Yo recuerdo mucho que le mencioné, coach, Dios le va a dar algo mejor, o sea, Dios nunca nos quita algo para, ya te quito eso y ya no. Si nos quita algo, siempre nos da algo mejor. Y yo creo que el ser coach de un equipo profesional, sin duda alguno, yo lo digo en estatus, wow, o sea, era el head coach de Prepatec, el coach de Dinos, de un equipo profesional con jugadores adultos que fueron estrellas en Liga Mayor, es increíble. ¿Qué tan importante, coach? Porque aquí ya no había alguien, o sea, usted ya no estaba motivando a nadie, sino que ahora usted estaba viviendo la situación de quedarse sin algo y usted iba así, o sea, con los ojos cerrados. Usted no sabía que al tiempo iba a ser head coach de Dinos. Tal vez llegó a pasar por su mente, pero no es, está bien, lo dejo porque ya tengo seguro esto, no. En ese proceso, coach, ¿qué tan importante fue su cercanía a Dios? Porque yo sé que usted es un hombre creyente. ¿Qué tan importante fue afianzarse en el Señor, en apoyarse en Dios? ¿Qué tan importante fue para usted eso, coach? Siempre ha sido, Andrew. O sea, gracias a Dios el proyecto Blue Force estuvo en sus manos. Te puedo decir que el proyecto Black Force en Pumas, en Junior 1, estuvo en sus manos. Y también te puedo decir que el proyecto actualmente Fordis está en sus manos. Entonces, pues digo, a mi salida fueron meses ahí complicados. Sí me arraigué fuerte al Señor y le dije, Señor, aquí estoy. Digo, a final de cuentas sigo siendo un instrumento. Tú sabes lo que me llena a mí, que es poder impactar en ese grupo de jugadores que yo tengo, independientemente la edad e independientemente el equipo. O sea, a final de cuentas, uno nace para cierta actividad. Yo siento que estoy en el lugar correcto. Lo único pues que quisiera o que pedía en ese entonces es que pues, me diera la fortaleza, ¿no?
pues para poder salir de esta parte, ¿no? O sea, porque fue un golpe duro, la verdad. Sí. O sea, me había arraigado mucho a mi equipo y a mis jugadores y pues se tuvo que acabar esa etapa, ¿no? Coach, hablando, Entonces, yo lo veo como de esta manera, hablando en términos bíblicos otra vez. Dios le promete a Abraham un hijo, la promesa a Isaac. Llega Isaac y le dice, sacrifica a tu hijo. Usted estuvo, oye, yo quiero ser head coach. Vas a ser head coach. 10 años, eres head coach y luego de repente, hey, dame ese puesto, dame el equipo, se acaba. O sea, sin duda alguna, yo sé que muchas veces leemos la historia, ay, Abraham iba a sacrificar. No, 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 no. Iba a sacrificar a su hijo por el cual fue una promesa de Dios, algo que él amaba. O sea, estamos hablando de cosas de verdad difíciles y que duelen. No es nomás, pues sí, ya, qué bonito fue Prepa Tech. No, duele en el momento desprenderte de algo y decir, Señor, pero Señor, yo confío en ti, está en tus manos. y otra vez el número 10, porque pasaron 10 meses y me hicieron head coach. O sea, pasaron, Wow. el TEC me liquida en febrero, sí, el TEC me liquida en febrero del 2018. Pasaron 10 meses y en enero del 2019 ya era head coach del equipo de Dinos. Sin duda, mire, ahorita platicando, yo puedo decir, Dios es real y lo podemos ver. Real, totalmente real. Digo, cuando pones tu vida en sus manos, te suceden cosas sobrenaturales que muy pocas veces las apreciamos, Sí. o que inclusive pudiesen llegar a nosotros. A veces no tenemos esa, pues como la palabra bien lo dice, ¿no, Andrew? A veces estamos velados, entonces no podemos ver las cosas sobrenaturales que están delante de nosotros. Cuando el Señor te quita el velo es cuando puedes ver las cosas sobrenaturales y pueden llegar a ti y te impactan. Sí. Coach, para finalizar, me gustaría saber, ahorita hemos hablado desde situaciones altas, milagros de ponerse esa casualidad que decíamos, el coach, oye, vente a entrenar, queda impactado con los jóvenes, pasa el tiempo, oye, la oportunidad de ser coach con el coach Frank, cosas increíbles. Y luego, bueno, coach, hasta luego, algo difícil también, otra vez me desarraigo de usted, voy a tomar la oportunidad en Prepa Tech, tiempo en Prepa Tech, después de eso head coach en Prepa Tech y luego Prepa Tech, hasta luego, head coach en Dinos. Altas y bajas, yo creo que esa es la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo, coach. Altas, bajas, pero seguir firme en el camino. Coach, mi pregunta sería, ¿qué falta, coach? ¿Qué falta, digamos, en términos laborales, pero sobre todo en su persona? Ha logrado demasiado, coach. Ahorita viéndolo, a lo mejor nos falta investigar ese dato, si fue el coach más joven en estar en Liga Mayor, pero ser head coach de Prepa Tech, estar esa cercanía que tuvo con el coach Frank, todo lo que aprendió de él, el impacto que ha tenido en tanta gente, su libro, coach, no cualquiera dice, oye, voy a sacar un libro. O sea, estamos hablando de cosas de verdad valiosas, coach, de mucho impacto para la sociedad, para la gente. Pero a mí me gustaría saber qué falta, coach, qué falta. ¿Está usted ya tranquilo? ¿Sabes qué? Ya solamente me dedico a disfrutar de la vida, como mencionamos, con un coco en la mano en la playa y ya, o falta trabajar por más, coach. Cuando yo entré, y lo dice aquí este libro, cuando ya lo tengas, cuando yo entré al TEC, de las primeras cosas que aprendí más contundentes de Frank fue ¿cómo se llama? Que nada, ¿cómo te diré? Que las cosas nunca están satisfechas. O sea, ¿cómo te diré? Que nada es, vaya, cuando ¿Que no nos hacíamos? No, sino que cuando tú logras un éxito, o sea, automáticamente al día siguiente ya tienes muchas cosas por hacer, ¿sí? Porque a final de cuentas, nunca estás satisfecho con lo que haces. O sea, ya llegaste a la cima y ahora quieres más
y más, y más. Eso aprendí muy fuerte de Frank. O sea, una persona totalmente comprometida con la excelencia. Sí. Entonces, tú me dices, ¿qué viene? Gracias a Dios, desde el 2009, Andrew, yo empecé a escribir pequeños bocetos, a ti te tocó o a tu hermano, darle algunos pensamientos de 1, 2, 3, 4 páginas, que a final de cuentas formaron este libro. Yo puedo decirte que este libro yo me tardé 10 años en escribirlo, o sea, empezó a escribirse hace 10 años. Ahorita se cristaliza en el 2020, 11 años. Sí. Pero se empezó a escribir en el 2009, cuando yo empecé a, ¿cómo se llama?, a darle forma, ¿sí? O sea, yo empecé con esto. Entonces, en el 2019, te digo 10 años, no 11, porque el 2019 fue cuando yo empecé a escribir ya este libro, después de 10 años de tener más de 150, 60 pensamientos sacados de la vida cotidiana, sacados de sueños, sacados de artículos de revistas, de libros que leía y que transformaba yo en artículos de motivación que quería impactar o inyectar o tratar de transmitir a todos esos jugadores que fueron parte de mi vida. Y en el 2019 llega una inspiración a mi vida de decir, ¿sabes qué? Quiero iniciar una etapa diferente. ¿Cuál es? Ser un escritor independiente y escribir lo que he llevado a cabo. Y así nace el mundo. O sea, ya no era mi propósito de ser coach y... Sigue, no, ahí está, sigue estando, pero quiero algo más. Quiero poder seguir, tratar de, como quien dice, el trabajo de ser un entrenador no solamente es dentro del campo, es que tanto puedes proyectar también por fuera a la gente. Sí. Y yo quiero proyectar por fuera esa etapa de escritor que ahorita estoy desempeñando, porque este no es el primero. Es una colección de más de 7 libros, Andrew. 7 libros. 7 libros, de los cuales 2 ya están escritos. El tercero está en formación todavía. Entonces, pues, ¿qué viene? Seguir luchando en el día a día, seguir trabajando por lo que te gusta, por lo que te apasiona. Ahora he sido una persona apasionada por escribir, desde hace rato. Me ha gustado expresar mis sentimientos en la escritura y eso me ha dado fortaleza, motivación durante todo este tiempo que la gente ha estado desmotivada. A mí me ha dado la motivación para poder acabar y decir, en el 2020 tienen que acabar este libro, y que acabó en noviembre 30 del 2020 se terminó el libro. A nada. A nada. Entonces, pero el segundo libro ya está escrito. O sea, ahora estoy por el segundo libro que tiene que salir, si Dios me presta vida, en febrero, más tardar. El segundo libro, que es una colección del primero y el segundo, digamos que es una permuta ahí, o sea, verdaderamente se compagina, ¿no? Sí. Pues que viene seguir trabajando, Andrew, seguir trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona, seguir siendo entrenador. Yo estoy muy a gusto en Dinos, o sea, la directiva me ha apoyado demasiado y es un proyecto que vaya, está naciente todavía, o sea, todavía falta que desarrolle y que llegue a su punto más alto, pero lo importante es que sigues trabajando bajo los ideales que vaya, para los cuales estás destinado, ¿no? Sí. Y ahora quiero proyectar conferencias, quiero proyectar mi libro o la colección de libros que quiero y tratar de compaginar ese trabajo de mi canal de YouTube que ya va a salir, o sea, compaginar todo eso para poder ser un entrenador que no solamente puede impactar en el campo, sino fuera de él. Mismos pensamientos, misma filosofía, coach, diferentes etapas, más gente, impactar a más gente. Yo creo que es el camino de la madurez, seguir creciendo y no quedarnos estancados, porque si nos quedamos en el mismo lugar podemos llegar a morir ahí mismo, o sea, de hambre, de todo, en todo sentido. Coach, ¿la gente cómo puede adquirir el libro, coach? Fíjate que, bueno, para todos la gente que le interesaría el libro se está vendiendo en las plataformas, en todas las plataformas de Amazon. Aquí para la cercanía pueden visitar la plataforma de Amazon México, Amazon Estados Unidos. Se está vendiendo en 4 versiones. En la versión Kindle
para los que tienen la aplicación de ese formato que tienen el Kindle en físico, ¿sí? Se está vendiendo también en la aplicación Kindle PDF, que es el extracto del libro, pero de manera digital, de manera íntegra. Está en color, se lo recomiendo bastante. Y también está en los formatos de libro, así como este. Nada más la única diferencia es que Amazon le llama tapa dura, se vende en color, ¿sí? Y se vende también en blanco y negro. Ahí, si quieren la edición en color, que la verdad es súper recomendable, aunque es un poquito más caro, viene como edición color. Lo pueden adquirir. Si tienen alguna duda de dónde pueden localizar este libro, me pueden mandar un correo a mi correo, que es coachadame@hotmail.com. Como quiera, le voy a pedir aquí a Andrew que pueda, dentro de esta entrevista aquí abajo, poder poner los links de las 4 versiones del libro y mi correo para que puedan adquirirlo ya a la venta. Ya está. Muchas gracias. Sí, sí podemos poner todo eso, ¿verdad? En la descripción para que la gente pueda entonces conseguir el libro y que yo creo que la gente, sin duda alguna, si yo me quedo picado pues, o cautivado, por así decirlo, en el sentido de que podremos seguir platicando de todo ese tiempo que ha transcurrido, coach, y que sin duda alguna usted solamente nos está platicando un poco, pero hay mucho más vivencias, más historias con la gente que se ha relacionado. No platicamos del con Roberto, que increíble también. Yo sé que usted pudo absorber muchas cosas de él en su manera de ser en el campo, como coach, como persona. Demasiado. Pues coach, no me queda más que agradecerle, que el Señor lo continúe bendiciendo, que lo continúe guiando sobre todo, y que le dé los deseos de su corazón, siempre y cuando esos deseos sean encaminados a la voluntad de Dios, coach. De veras, muy agradecido, coach, y sobre todo que sea nuestro primer invitado en este programa. Y esperamos tenerlo pronto. No digo que cuando sea campeón con Dinos, porque ahí nos vamos a enfrentar, somos rivales, escuchan y yo, pero sí, coach, que más adelante en el segundo libro, o cuando usted quiera venir, coach, usted sabe que tiene las puertas abiertas, y sin duda alguna yo siempre agradecido con el coach, todo lo que le he aprendido. Más adelante también podré hablar con la gente y contarles cosas personales que yo pude aprender del coach Adame. Pero gracias, coach. Gracias, de verdad. Muchas gracias, amigo. De veras, la verdad, súper agradecido contigo de poder estar en esta entrevista, de poder iniciar tu proyecto y sobre todo de poder hablar un poquito de todo lo que fue ese gran proyecto en el que estuvimos ahí juntos y que ahora pues lo puedo cristalizar con un libro que habla de ese proyecto que nace ahí, un concepto en el cual ahorita pues queremos que mucha gente que pudiese interesarle, pudiese en un momento dado ser parte de él y que pudiese yo poner ese granito de arena en cada una de las personas para su desarrollo y sobre todo para sus funciones como líder. Sin duda alguna, yo sé que será de mucha ayuda para toda la gente que pueda adquirir el libro, y pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de la entrevista, y espero que les guste mucho y que la compartan para que más gente pueda conocer del coach Gustavo Adame, y nos vemos en la siguiente cápsula. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bye.